Mi nombre es Diana Ximena Acevedo y junto con mi compañera Isabel Erazo somos enfermeras oncólogas de la Fundación Valle del Lili y somos líderes de los programas educativos oncológicos tanto en hospitalización como en quimioterapia ambulatoria. El día de hoy, siguiendo pues los talleres que estamos realizando semanal, vamos a ver el tema de introducción al paciente y a la familia sobre los tratamientos oncológicos. Le doy el paso a mi compañera Isabel, que va a iniciar. Como mi compañera les decía, hoy estamos acá para liderar esta charla, esta inducción virtual al paciente oncológico. La idea es que todos los pacientes nos acompañen. Queremos darles el agradecimiento tanto a los pacientes oncológicos como a sus familias. Contarles que el objetivo que tenemos el día de hoy es brindarles herramientas para los cuidados en casa, herramientas para disminuir las complicaciones, para mitigar esos efectos secundarios al tratamiento que puedan existir. Y entonces, la bienvenida a esta sesión. Al final, pues, ustedes podrán hacer sus preguntas sobre las dudas que tengan. Entonces, vamos a hablar qué es el cáncer. Es la pregunta que nos hacemos cuando recibimos un diagnóstico oncológico. Recordemos que para la Organización Mundial para la Salud se define el cáncer como un crecimiento diseminado, desordenado y anormal de células, ¿sí? Puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo y le puede ocurrir a cualquier persona en cualquier momento de su vida. Recordar siempre que en las enfermedades oncológicas, el cáncer como tal es una enfermedad celular que se origina en esa parte tan pequeña del cuerpo. Las células se van reproduciendo, van teniendo hijas y esas hijas van teniendo hijas y van pasándose la información. Cuando ocurre un error en esa información, ocurre algo, un defecto y el cuerpo no es capaz de detectarlo, empiezan a reproducirse como ustedes lo pueden observar en la imagen, una división de células cancerosas que además son muy descontroladas y se producen rápidamente. Es muy importante recalcar en este momento que cada vez en el mundo hay más personas que sobreviven al cáncer y un porcentaje muy importante de las enfermedades oncológicas tienen cura y se pueden ofrecer varios tratamientos para una sola enfermedad y mejor será el pronóstico entre más pronto podamos detectar la enfermedad. Acá les quiero mostrar qué tipo de cáncer tenemos. Esto depende mucho del origen de las células en donde se origina el tumor. Cuando estamos hablando del sistema linfático, los ganglios, estamos hablando de los linfomas, hablamos de las células sanguíneas, las leucemias, las glándulas son los adeno o los adenomas que ustedes los pueden leer en sus historias clínicas. Cuando estamos hablando de los melanocitos, las células que recubren nuestra piel, es el melanoma. Las epiteliales o de recubrimiento que lo vemos en los tumores de órgano sólido son los carcinomas, los osteosarcomas que son de origen de las células de los huesos y los hepatocarcinomas cuando se originan en el hígado. Entonces, esto es básicamente para que conozcamos de dónde sale ese nombre de los tipos de tumores o enfermedades oncológicas que podemos leer en las diferentes historias clínicas de cada paciente. Pero entonces nos preguntamos generalmente esto, ¿cierto? Y en las educaciones siempre preguntan, ¿pero por qué pasa? ¿Cierto? ¿Por qué me pasa a mí o por qué le pasó a mi familiar? Es una pregunta muy frecuente que hacemos y antes de hablarles sobre estos factores de riesgo, quiero dejarles la claridad que el cáncer es una enfermedad sin causa aparente. Existen algunos factores de riesgo. ¿Qué significa un factor de riesgo? Significa que que hay cosas o comportamientos de mi vida que me pueden generar una mayor posibilidad de que me ocurra una enfermedad oncológica, pero no es la causa, como lo vamos a ver ahorita. Uno de los factores de riesgo son las infecciones. Hay, por ejemplo, la infección por el papiloma humano que nos hace más predisponentes a desarrollar cáncer de cérvix, pero no el 100% de las personas con papiloma tendrán cáncer de cérvix. La infección por Helicobacter pylori, el cáncer gástrico, pero pasa lo mismo. Hay muchas personas que tienen Helicobacter pylori y no tienen un cáncer gástrico. La exposición al sol se relaciona con el cáncer de piel, que es el melanoma. Algunos pacientes por una herencia, pero es en un caso muy específico y se deben hacer unos exámenes específicos para determinar que esto sea así. Alguna exposición a químicos. Alguna vez escuchamos que el asbesto estaba relacionado con el cáncer de pulmón y eso se comprobó científicamente. Tenemos otros como los alimentos ricos en grasas, pobres en fibra, el cáncer de colon
y el tabaquismo relacionado con el pulmón, pero es muy importante que volvamos a lo que les dije al principio. Podemos tener una persona que haya llevado una vida de tabaquismo completa y nunca desarrollar un cáncer de pulmón, y lo contrario, alguien que haya fumado alguna vez en su vida y lo puede desarrollar. Entonces son factores de riesgo que nos aumentan las posibilidades, pero no se pueden catalogar como una causa absoluta de la enfermedad oncológica, porque esa causa absoluta desafortunadamente no la tenemos aún. Acá tenemos los tipos de tratamientos, ¿sí? ¿Cómo vamos a tratar estas enfermedades del cáncer? Tenemos para empezar que siempre que nuestro médico oncólogo tenga una sospecha de que hay una enfermedad cancerígena, este médico nos va a hacer una serie de exámenes, nos va a hacer unas imágenes en donde nos va a tomar una biopsia del sitio del órgano afectado para determinar que sí efectivamente sea una enfermedad oncológica. Nos va a hacer pruebas de sangre, nos va a hacer exámenes de laboratorio, imágenes diagnósticas, para así el poder determinar si sí efectivamente hay una enfermedad oncológica, qué tipo de enfermedad es o qué tipo de cáncer es al que nos estamos enfrentando y cuál es realmente el tratamiento más acertado para ese paciente, porque no todos los cánceres son iguales ni todos los pacientes son iguales. El proceso oncológico tenemos que mirarlo como un proceso muy individualizado. Es algo que tenemos que ver muy presente, que aunque tengamos 2 pacientes o 3 pacientes con el mismo diagnóstico, el tratamiento de cada uno va a ser muy individualizado según las características de cada uno. Tenemos entonces para iniciar el tratamiento de la inmunoterapia. ¿Qué es lo que hace la inmunoterapia? La inmunoterapia básicamente lo que hace es estimular nuestro sistema inmune, ¿sí? Despertar nuestro sistema inmune o alertarlo para que nuestras propias defensas ataquen esas células cancerígenas. Tenemos otro tratamiento que se utiliza, que es la hormonoterapia. Cuando utilizamos hormonoterapia, lo que hace es que le colocamos y se le administra al paciente un fármaco que lo que hace es modificar sus hormonas, ¿sí? Y cuando modificamos esas hormonas, estamos evitando que se sinteticen algunas células, lo que hace es evitar que se siga propagando el tumor o que se siga, digamos que frenamos su crecimiento de alguna manera. Por otro lado, tenemos la terapia dirigida. Estos son unos tipos de fármacos que lo que hacen es actuar de forma selectiva sobre algunos genes de las células cancerígenas, destruyéndolas y evitando que ellas sean destruidas. Por otro lado, tenemos el trasplante de médula ósea, también llamado el trasplante de células hematopoyéticas. Este tipo de tratamiento lo utilizamos para pacientes con enfermedades hematolinfoides en su mayoría y algunos tumores de órgano sólido, especialmente en pediatría. ¿Qué es lo que hacemos? Reemplazamos la médula ósea dañada por una sana. Recordemos que la médula ósea es el órgano que se encuentra dentro de los huesos, es un tejido rojizo, esponjoso, que lo que hace es producir células sanguíneas, ¿sí? No están relacionados ni con el movimiento, ni con los nervios. Es un órgano productor de células sanguíneas. Cuando hay algún problema cancerígeno oncológico dentro de esta médula o en la producción de esas células, es cuando realizamos un trasplante de médula ósea, una sustitución de una médula que produce células malas para ponerle una médula funcional para el paciente. Tenemos la cirugía, que tenemos algunas recomendaciones generales con la cirugía, y tenemos que tener en cuenta que básicamente en oncología la cirugía se encarga de extraer el tumor. Esta extracción puede ser total, sacar absolutamente todo el tumor o sacar una parte del tumor según las condiciones y las necesidades de cada paciente. No siempre todos van a ser de la misma manera. La cirugía la podemos realizar antes de otro tratamiento para el oncológico o después de ese tratamiento. Puede ser de las dos formas. ¿Qué recomendaciones generales vamos a tener? Porque todos los pacientes que vayan a ir a cirugía van a tener unas recomendaciones especiales por el servicio de cirugía. Que es importante que ustedes sepan que va a ser bajo anestesia, que requiere ayuno, que se debe informar siempre al médico, al anestesiólogo si toman algún tipo de medicamento anticoagulante, utilizar jabón antiséptico el día de la cirugía o el día anterior según las indicaciones y obviamente seguir todas las recomendaciones del servicio de cirugía. Tenemos otro tratamiento muy importante que muchos de ustedes lo pueden haber escuchado o lo pueden haber recibido, que es la radioterapia. Recordemos que la radioterapia tiene diferentes objetivos, ¿sí? Podemos hacerla para destruir el tumor, para disminuir el tamaño de ese tumor,
o lo podemos hacer también para disminuir los síntomas que le ocasiona al paciente recibir esa radioterapia. La radioterapia es básicamente la aplicación de radiación de alta energía y lo que hace es destruir las células de algunas partes del cuerpo, de la parte afectada específicamente que nosotros queremos destruir, en donde se encuentra la enfermedad oncológica o la enfermedad maligna, ¿sí? Tiene varias fases. Tenemos una fase que es la simulación, que se hace después de que el paciente ha ido a la cita con su radiooncólogo. En esta fase de simulación, ¿qué se hace? Se van a tomar unas imágenes en donde se va a identificar en dónde está el tumor y voy a crear un dispositivo para inmovilizarlo, para que los rayos siempre vayan al mismo punto y no tenga la oportunidad de con los rayos afectar otras partes del cuerpo que estén sanas. Tenemos la planeación que se hace por parte del servicio de radioterapia con el radiooncólogo, donde él planea cuál es el mejor tratamiento o cuál es la mejor oportunidad para el paciente. Tenemos la parte de verificación en donde se revisa que todo lo planeado esté bien y siga igual. Y por último, la aplicación para el paciente. La radioterapia también la podemos brindar en momentos diferentes. Puede ser antes de otro tratamiento, como por ejemplo antes de la cirugía, antes de la quimioterapia, y también la podemos hacer después. Y también tenemos una modalidad que se llama concomitante. ¿Qué significa concomitante? Que la voy a dar junto con otro tratamiento. Especialmente la doy con quimioterapia. ¿Qué recomendaciones generales voy a tener? La piel debe vigilarse ante cualquier anormalidad. Siempre debemos informar al servicio de radioterapia. Si tenemos enrojecimiento, dolor, brote, debemos tener un aseo diario corporal con un jabón neutro sin frotar ni secar fuerte. Durante la sesión o antes de la sesión de radioterapia tenemos que evitar cualquier tipo de cremas, desodorantes, colonias, cosas que nos puedan poder colocar la piel húmeda o grasosa. Se recomienda siempre usar ropa holgada, evitar por completo exponernos al sol durante el tratamiento con radioterapia y a veces el doctor o los técnicos de radioterapia les van a hacer algunas marcas en el cuerpo y no se las deben retirar ni limpiar con jabón, sino que siempre deben estar allí. Es muy importante la continuidad del tratamiento. Si el paciente va a recibir un tratamiento concomitante, o sea, los quimio y radioterapia junta, por ejemplo, no se puede parar uno y seguir con el otro, sino que siempre si hay dificultades para tener esta continuidad, informar al equipo de enfermería, informar a los programas educativos y, por supuesto, a su médico tratante. En esta diapositiva hemos puesto un aviso que queremos siempre recalcarle al paciente y es que al recibir radioterapia el paciente no queda emitiendo ninguna radiación. No es tóxico para ningún miembro de la familia. Puede compartir con su familia, puede realizar sus actividades de la vida diaria porque es un falso mito que el paciente va a quedar irradiando o va a causarle daño a otra persona. Seguimos con la parte de la quimioterapia, que es lo más usual, ¿cierto? Que recibimos en un tratamiento oncológico, que es básicamente la quimioterapia. Son medicamentos que destruyen células, pero la quimioterapia tiene algo especial y es que la quimioterapia es un tratamiento sistémico. ¿Qué significa sistémico? Que le entra a nuestro torrente sanguíneo y se distribuye a lo largo de todo el cuerpo. ¿Qué hace? Detener las células y destruirlas, dañarlas por completo y evitar su crecimiento de algunas otras. Por eso lo llamamos sistémico, porque se distribuye por todo nuestro cuerpo. ¿Y qué va a pasar? La quimioterapia no es selectiva o no es localizada como los tratamientos de los que habíamos hablado antes. La quimioterapia destruye células cancerígenas o células malignas y también nos destruye células que todavía están buenas, ¿sí? Y como entra nuestro torrente sanguíneo, recordemos que las células que están en ese torrente son las que se van a ver más afectadas o se van a ver afectadas de primer momento y tenemos que tener algunas precauciones. Recordemos que en nuestro torrente sanguíneo tenemos células muy importantes como la hemoglobina que nos transporta el oxígeno y que nos permite mantenernos bien, como las plaquetas que juegan un papel muy importante en la coagulación. Y tenemos las células que nos defienden. ¿De qué nos defienden? De los virus, de las infecciones. Entonces tenemos que tener presente que cuando recibimos quimioterapia, estas células que están en la sangre se van a ver afectadas y por eso van a aparecer algunos efectos secundarios que vamos a tocar más adelante. Acá tenemos la quimioterapia, las vías de administración de quimioterapia, por dónde se puede colocar esa quimio. Tenemos muchas vías de administración, tenemos las
que son por vía oral, que son generalmente pastillas. Tenemos la vía subcutánea, que son debajo de la piel, específicamente es como cuando nos colocan una vacuna. La vía intramuscular, que son una especie de inyecciones, como las inyecciones comunes que nos podemos colocar en el glúteo o en las piernas. La vía intravenosa, que va por dentro de las venas o directamente en los órganos que estén afectados, que se hace en un procedimiento quirúrgico. Tenemos la quimioterapia intravenosa. Aquí les queremos hacer una claridad sobre los dispositivos que tenemos para administrar la quimioterapia intravenosa, ¿sí? Se llaman catéteres y estos pueden instalarse en una vena cercana al corazón, es central, o en una vena lejana, que es periférica, que usualmente es en un brazo. Tenemos el catéter venoso central, es un dispositivo que entra por una vena en el pecho y va hasta el corazón. Se utiliza especialmente en pacientes que están hospitalizados. El catéter venoso central no lo utilizamos en los pacientes que reciben quimioterapia ambulatoria. Tenemos otro catéter que es el catéter de PICC, de inserción percutánea. Significa que este catéter va a entrar por una vena lejana, o sea, periféricamente, y va a ir directamente al corazón. Ese catéter se coloca en la sala de quimioterapia ambulatoria, lo coloca una enfermera y el paciente debe seguir las instrucciones como los tiempos de curación y estar muy pendiente de los signos de alarma que se le explican el día de la implantación de ese catéter. Y por último tenemos el catéter implantable. El catéter de puerto implantable es un pequeño puerto que se coloca debajo de la piel y se inserta en una vena cercana al corazón. El catéter implantable es el que ustedes pueden observar en la foto que tenemos en la diapositiva. El catéter implantable se canaliza con una agujita similar a una mariposa, como ustedes lo ven allí. Se puede administrar cualquier tipo de líquidos o quimioterapia. Y después la aguja se retira y el paciente puede ir a su casa con una cura sencilla como la que nos colocan en el laboratorio después de los exámenes de laboratorio, la cual debemos retirar a las 24 horas, no después. ¿Qué es importante con todos estos catéteres? Vigilar los sitios donde están insertados. No debemos tener signos de alarma, no debe haber enrojecimiento, no debe haber un dolor severo, no debe haber inflamación. Tenemos que aprender a conocer nuestro catéter. Y muy importante en los catéteres periféricos, los PICC, es que las dispositivos o las gasas con las que nos inmovilizan este catéter nunca deben estar desprendidas ni mojadas. Ustedes siempre que les inserten uno de estos catéteres van a recibir toda la información necesaria para que los puedan cuidar en casa. ¿A quién le ponen cuál catéter y a quién no? Eso lo va a determinar su médico oncólogo según las necesidades y la duración de cada tratamiento. Le doy paso a mi compañera Diana para que continúe con la parte de la frecuencia y la duración. Vamos a esperar un instante mientras Diana toma la palabra. En este momento ella está por hacernos su presentación. También completando este tema de introducción al paciente oncológico y su familia. Un tema bastante interesante para todos nuestros pacientes. Gracias también a Isabel Cristina, que nos ha dado la oportunidad de conocer de una manera muy sencilla estos temas que resultan ser tan novedosos para nosotros como pacientes. Le voy a dar el espacio a Diana Jiménez. Bueno, entonces dando continuidad, ahora vamos a hablar de duración y frecuencia de tratamiento. En cuanto a quimioterapia, que es una pregunta que nos hacen constantemente. Es importante para esta pregunta que tengan en cuenta que todos los tipos de cáncer son diferentes y todos los tipos de tratamiento que administramos son diferentes. Eso varía por la patología del paciente, por cómo se encuentra clínicamente en cuanto a comorbilidades, es decir, si tiene otras enfermedades adicionales al cáncer, cómo se encuentra clínicamente en ese momento que va a recibir la quimioterapia el paciente. Dependiendo de todas estas cosas se define el protocolo de tratamiento y estos protocolos de tratamiento o el plan de tratamiento se puede administrar hospitalariamente si el paciente tiene un protocolo que es muy agresivo, que va a causar muchos efectos secundarios, o se puede administrar de forma ambulatoria.
Las que son ambulatorias, por lo general, lo que ocurre es que el paciente va a la sala de quimio ambulatoria, le colocan el tratamiento y el mismo día egresa para su casa. La frecuencia, cada cuánto es, depende del protocolo, y el total de la duración de todo el tratamiento no es algo que les podamos definir. ¿Por qué? Cada protocolo es cierto que les dice que es cada 21 días, cada 28 días, semanal. ¿Eso quién lo define? El médico tratante con el protocolo. Pero a lo largo del tratamiento se van haciendo estudios, tanto laboratorios sanguíneos como imágenes, para evaluar la evolución del paciente, para ver si está respondiendo o si no está respondiendo. Y dependiendo de esto, es que se define la duración total del tratamiento o si es necesario hacer cambio de línea, es decir, hacer cambio del protocolo que se estaba dando a otro tratamiento. Las quimioterapias y todo lo que es tratamientos farmacológicos tienen diferentes efectos secundarios. Todos varían dependiendo de lo que se esté administrando. Hay unos efectos que son comunes para la mayoría de tratamientos, pero sí queremos recalcar en que puede que yo tenga un diagnóstico oncológico y que yo esté con un tratamiento y que tenga un paciente que conozca o que esté al lado mío con el mismo diagnóstico y el mismo tratamiento, pero como yo asimile ese tratamiento no va a ser igual a como lo haga mi compañero. Es decir, cada tratamiento y cada efecto es secundario dependiendo de cada individuo. Los efectos más comunes son náuseas y vómito, falta de apetito y cansancio, diarrea o estreñimiento, alopecia, que es la caída de cabello, y uno que se asocia a la mayoría de quimioterapias es que con estos tratamientos disminuyen las células de defensa del cuerpo. Entonces los pacientes son más propensos a tener infecciones. Si es para cada uno de estos efectos, el médico formula medicamentos que va a ayudar a prevenir a que estos ocurran. Y si ocurren, pues que va a ayudar a tratar para que estos desaparezcan lo más pronto. Pero hay unos, como lo es la falta de apetito y el cansancio o la alopecia, que definitivamente no se pueden prevenir porque son secundarios del medicamento. Con relación a la alopecia, que es una duda frecuente de la mayoría de pacientes, no ocurre, como ya les expliqué, con todos los tratamientos, pero en los pacientes que les va a ocurrir, esa caída del cabello se da aproximadamente a los 15 días después del inicio. No es que a los 15 días se vaya a caer completamente todo el vello corporal, no, pero a los 15 días inicia una caída del cabello, una disminución. Entonces van a ver que en la cama hay cabello, cuando se van a bañar o se van a peinar sacan mechoncitos de cabello. Aproximadamente al mes esa caída de cabello pues ya se nota, entonces hay pacientes que pueden tener ya como peloncitos, como huequitos en la cabeza, y aproximadamente a los 2 meses pues los pacientes ya quedan sin cabello. Hay unos que también se les puede caer las pestañas, se les puede caer las cejas o se pueden caer otras partes del vello corporal, pero como les dije, esto depende pues del paciente y del tratamiento que estemos colocando. Y la falta de apetito y cansancio, que también es muy común, suele ocurrir durante el tratamiento, y el cansancio se suele presentar más o menos entre 3 y 5 días después de la quimio. Entonces son pacientes que se van a sentir muy cansados, que no van a querer pararse de la cama, y esto por lo general se quita una semana después. Es normal, no vayan a creer que se están enfermando por otra cosa, sino que es un efecto esperado. Bueno, otra cosa es que hay otros efectos secundarios que son específicos de cada medicamento, y eso en el momento en que se vaya a administrar el protocolo, tanto el médico como la enfermera les va a explicar. Hay medicamentos que afectan los riñones, que afectan el corazón, que afectan los pulmones. Entonces, como son tan específicos por cada uno de los protocolos, el médico o el enfermero les va a decir que eso posiblemente puede ocurrir. Hay unos cuidados en casa que son fundamentales para todos los tratamientos oncológicos. Cuando hablo de todos, hablo de tratamientos farmacológicos, tratamientos con trasplante, tratamientos con radioterapia. Entonces, voy a hablarles de cada uno de ellos. Cuando hablamos de manejo de fluidos, ¿qué es eso? Las quimioterapias se excretan por los fluidos corporales, por la orina, por la deposición, por el sudor, por secreciones vaginales, por el semen. Entonces, es importante que en la casa
la ropa que esté contaminada con alguno de estos fluidos durante 48 horas después de la administración de la quimioterapia, esa ropa se maneje ahí, aparte. Es decir, si la van a lavar, no la coloquen con la ropa de todos los demás de la casa, sino que la coloquen aparte durante 48 horas y se puede lavar con agua normal en la lavadora de la casa, sí, pero lávenla aparte. Si el paciente utiliza pañal o si el paciente vomita sobre las sábanas, sobre la ropa, ¿qué es lo que indicamos? Si es posible utilizar guantes, de los guantes con los que se hace oficio tradicionalmente, para manipular esa ropa es mejor. Con relación a nutrición, pues es lo que ya vimos en la charla de nutrición hace 2 semanas, pero pues así general, todo lo que el paciente consuma debe ser bien cocinado y debe estar bien lavado. Hay excepciones para frutas y verduras que sí no se consumen cocinadas, sino bien lavadas con agua y jabón, pero pues esta parte se puede ampliar en el taller de nutrición que les acabo de comentar, y si desean adquirir más información sobre este tema, en la página de la Fundación tenemos material exclusivo para la parte nutricional oncológica. Con relación a las mascotas, la mayoría de personas tenemos mascotas, entonces tenemos perros, tenemos gatos, y hay la creencia errónea de que uno debe de salir de las mascotas porque ellos nos pueden hacer daño. ¿Qué es lo que se recomienda? Que las mascotas que se tengan en la casa no duerman con la persona, que si yo voy a tocar la mascota me lave las manos después del contacto con el animal, y que estas mascotas estén bien bañadas, desparasitadas y vacunadas. ¿Qué mascotas si no recomendamos que se tenga en casa? Las aves. ¿Por qué? Porque las aves en su plumaje guardan unos hongos, guardan partículas que nos pueden enfermar. Como ellas mueven todo el tiempo sus alitas, entonces hay riesgo de que en ese movimiento haya transmisión de algún agente patógeno. Por eso las aves no las recomendamos. Con relación a sexualidad, es un tema muy tabú en la mayoría de temas, y en oncología más. Hay muchos tratamientos que afectan la parte sexual de los pacientes, entonces le puede dar disminución del deseo sexual al paciente. Hay algunos que pueden tener dificultades con la erección, dependiendo del tratamiento que se esté administrando. Hay pacientes que tienen radioterapia que tienen otras complicaciones como resequedad. Entonces, sí es importante que si están presentando alguna de estas complicaciones, las hablen con su médico tratante para que les den orientación en una cita con salud sexual y reproductiva. Pero si tienen deseo de tener relaciones sexuales, si tienen una pareja, se puede realizar, sí, teniendo en cuenta de que hay que utilizar un método anticonceptivo de barrera, como lo es el condón, y que es importante que durante los tratamientos oncológicos se utilice planificación familiar. Esta planificación no puede ser la planificación que uno tomaba normalmente, porque hay medicamentos que favorecen trombos, que pueden interferir con las quimioterapias. Entonces, si van a planificar, igual hay que consultarlo con el médico tratante para que él los oriente en qué medicamentos se puede consumir. ¿Qué se recomienda para las relaciones sexuales? Se pueden tener 48 horas posterior a la quimioterapia, a la administración de la quimioterapia. Y cuando estamos en hospitalización, pues no es permitido durante la hospitalización debido al riesgo de infección que tiene el paciente. Con relación a procedimientos quirúrgicos y odontológicos, pues Isabel ya les explicó sobre la parte quirúrgica, pero sí es importante que tengan en cuenta que hay que dar aviso al médico tratante si van a tener alguno de estos procedimientos, porque pueden tener riesgo tanto de infección como de sangrado secundario a los medicamentos oncológicos. Entonces hay que darle aviso al médico para que él les define en qué momento es como el más oportuno para hacerse este tipo de procedimientos. A menos de que sea pues una urgencia, lo indicado es hablar con el tratante. Esta pregunta nos la hacen todo el tiempo: suplementos, vitaminas, productos naturales, medicamentos de venta libre. No recomendamos que se consuman a menos que el médico tratante les dé la aval. Hay pacientes que nosotros entendemos que buscan otras alternativas a los tratamientos farmacológicos usuales, pero hay muchos de estos medicamentos o de estos productos que pueden interferir con la efectividad de los tratamientos. Entonces,
Al igual que con los procedimientos quirúrgicos o con la parte sexual, cualquier producto que deseen consumir hay que consultarlo con el médico tratante. Cuidados de piel, entonces cuando hablamos de radioterapia, que vamos a tener una charla específica de radio la próxima semana, es importante que sepan que en radioterapia, como nos explicó Isa, lo que se afecta pues es la piel, porque es la que recibe, el órgano que recibe directamente esa radiación, pero también con los tratamientos farmacológicos la piel se vuelve más sensible a estos efectos quimioterapéuticos. Entonces, es importante proteger la piel del sol, utilizar bloqueador solar, no exponerse entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde de forma directa a la exposición del sol, porque es cuando es más intenso los rayos solares. Utilizar, si debemos de salir entre esos horarios, entonces utilizar camisas manga largas, utilizar gorros, utilizar sombrillas. Y hay pacientes que tienen cambios en la coloración de la piel, cambios en las uñas, que las uñas se vuelven más débiles. Estos son secundarios a los tratamientos oncológicos. Si esto lo presentan, pueden consultarlo con su médico tratante. Los pacientes que tienen cáncer en piel, como el melanoma, si el uso de productos como cremas hidratantes o como bloqueadores solares se debe de comentar con el dermatólogo, debido a que ellos tienen unos tratamientos especiales. Ejercicio se puede realizar siempre y cuando el cuerpo lo permita. Hay pacientes que posterior al tratamiento pues presentan mucha debilidad y el cuerpo está tan cansado que no son capaces de realizar las actividades que realizaban antes. ¿Por qué? Porque no van a tener una buena oxigenación, por el mismo cansancio asociado a la quimioterapia, porque puede que se hayan presentado complicaciones con el tratamiento. Entonces, sí se puede realizar, teniendo en cuenta que no vaya a ser en un espacio donde hayan muchas personas y que el cuerpo lo tolere. Paseos y conglomeraciones, ¿a qué nos referimos con esta parte? Nosotros no recomendamos, por el riesgo de infección, que los pacientes con diagnóstico oncológico que estén recibiendo tratamientos oncológicos estén con muchas personas. ¿Debido a qué? Pues debido a que se pueden infectar. Pero, pues, sí podrían salir en algún momento durante el tratamiento a sitios que no sean muy concurridos, o por ejemplo las personas que van a la iglesia podrían ir a la iglesia en un día y en un horario que no haya muchas personas, o si van a ir a cine, se puede ir a algún centro comercial, por ejemplo un martes que no hay muchas personas. Si es en un restaurante, tiene que ser un restaurante que uno crea que tienen pues una buena técnica en la manipulación de los alimentos, y pues igual que no haya muchas personas. Estas son recomendaciones generales, pero en este momento que estamos en épocas de pandemia, que estamos en épocas de COVID, pues ustedes tienen mucho riesgo de infectarse. Entonces, por ahora, en este momento, pues lo recomendable es evitar las salidas y solamente asistir, pues salir a lo que es las consultas médicas, las aplicaciones de los tratamientos. Con relación a las visitas, es algo que entendemos y es algo que nos preguntan mucho. ¿Por qué? Porque cuando hay este tipo de diagnósticos, todos los amigos, los familiares nos quieren visitar, pero pues nos pueden transmitir infecciones. Entonces, ¿qué recomendamos? Pues hacer videollamadas. Hoy la tecnología nos permite acercarnos a las personas. Y ahorita por épocas de pandemia, pues estar exclusivamente con las personas que se conviven. Y el manejo del dolor, que también es fundamental en los pacientes oncológicos, porque tanto el tratamiento como el propio cáncer puede causar dolor. Entonces, no quiero decir que cuando se administre la quimio el paciente le va a doler la administración de la quimio, no, pero hay algunos procedimientos como cirugías o complicaciones asociadas a los tratamientos que sí pueden inducir a dolor. Entonces, es importante si ustedes están presentando dolor, que lo hablen con su médico tratante para que se les dé un manejo adecuado de analgesia en la casa. Estos son signos de alarma y es muy importante que ustedes los tengan presentes, porque si llegan a presentar cualquiera de estos, deben de consultar inmediatamente urgencias. Entonces, temperatura mayor o igual a 38,3. Cuando hablamos de fiebre, tiene que ser medida con termómetro, y en los pacientes oncológicos pues no tienen un sistema inmune capaz, o sea, sus células de cuerpo, sus soldados del cuerpo no van a responder igual a alguien que no ha recibido tratamientos farmacológicos. Entonces, cuando ellos empiezan a marcar fiebre, quiere decir
que probablemente tengan algo que ya se está incubando, algún bicho que ya esté ahí y que nos vaya a causar enfermedades. Entonces, siempre que haya fiebre, no recomendamos bañarse, ni tomarse ninguna pasta, ni tomar acetaminofén, sino que deben acudir inmediatamente a urgencias. Dolor intenso y persistente, que los hayan mandado a la casa con medicamentos y a pesar del consumo de medicamentos analgésicos, ustedes persistan con el dolor y que sea algo que definitivamente no cede con nada, y mirándolo en una escala del 0 al 10, ese dolor sea mayor de 8, deben de consultar urgencias. Que haya pérdida de la conciencia o de la memoria, que haya movimientos anormales, desvanecimientos o desmayos, son síntomas que no deben de presentarse y si se presentan, pues son una urgencia. Estreñimiento severo. El estreñimiento es muy importante que lo tengan en cuenta porque a veces no le damos tanta importancia, pero cuando los pacientes se estreñen, al hacer tanta fuerza para hacer la deposición pueden causar fisuras y por ahí se pueden infectar. Entonces lo ideal es que las personas realicen deposición interdiaria o diaria, pero si ven que esto no ocurre y llevan más de 5 días hay que consultar a urgencias. Que no haya producción de orina o dolor intenso al orinar, no es normal. Sangrados por cualquier parte del cuerpo, que esté sangrando por la deposición, que esté vomitando sangre, que aparezcan de la nada morados en el cuerpo, no es normal. Que haya una sensación de ahogo, que sientan que no pueden respirar, que cuando están respirando suene como un pitico o suene como un ronquido. Si tienen un catéter, que se fueron para la casa con el catéter, por ejemplo, catéter implantable o un catéter de inserción periférica, que es el PIC, y el área donde está el catéter les duele, está hinchado, le está saliendo secreciones, no es normal. Las deposiciones líquidas, la diarrea y el vómito, les había comentado que son frecuentes, pero hasta cierto punto. Cuando ya la persona presenta más de 4 deposiciones o más de 4 episodios de vómito y está débil, que no se puede parar, que está ojeroso, que está cansado, que ya lleva más de 2 días, pues no sería normal y hay que consultar para descartar si estas deposiciones líquidas son infecciosas o si fue secundario al tratamiento. Que no puedan deglutir, que no puedan tragar los alimentos. ¿Qué pasa cuando no podemos tragar? Porque a veces ocurre la mucositis, que son lesiones en la boca o en la garganta. Cuando no se puede tragar las comidas sólidas, pues uno les dice, bueno, consuman alimentos líquidos mientras se sanan. Pero hay pacientes que están tan comprometidos que ni siquiera los alimentos líquidos pueden comerlos, consumirlos. Entonces, en ese momento, pues deben de consultar para evitar riesgos de desnutrición. Y pues que tengan pérdida de fuerza o sensibilidad en alguna extremidad de forma repentina. Cualquiera de estos signos se debe de consultar. Trámites administrativos es un tema fundamental debido a que los tratamientos deben de ser continuos y se deben de realizar en las fechas estipuladas. Ese es el ideal ser, pero no siempre ocurre. Entonces, es importante que después de que arranquen con un proceso oncológico, se inicie de la forma más oportuna posible frente a las entidades todo el trámite de las órdenes. Aquí en Fundación tenemos una unidad que se llama la Unidad Funcional de Cáncer, que se encarga de toda esta parte administrativa, se encarga de mirar las autorizaciones, las programaciones de la cita, las programaciones de los tratamientos, pero no hay convenio para realizarse de forma interna con todas las entidades. Entonces, que sí siempre recomendamos, después de que salgan de cita médica, cuando están en consulta externa o si están en hospitalización, después de que vayan a salir de la hospitalización, siempre deben de acudir a la UFCA para que allá pues se valide todas las órdenes y les puedan dar las indicaciones de dónde deben de realizar ustedes el trámite para garantizar esta continuidad del tratamiento. Y se debe estar pendiente todo el tiempo, pues, de que sí está autorizado, de que para tal fecha me dijeron que tenía, por ejemplo, en 15 días que venir a la aplicación, entonces deben de estar pendiente de esto y si no, comunicarse con la UFCA para que ellos los orienten. Esto es importante. Aquí en Fundación, pues, contamos con un equipo multidisciplinario que abarca muchas especialidades para el cuidado de ustedes. Y queremos pues que lo sepan, a veces con esos diagnósticos ocurre que pues es muy común, como esto es un duelo, como es un diagnóstico crónico, como es una enfermedad que tradicionalmente ha tenido, como da mucho susto, entonces los pacientes se les da tristeza,
tienen llanto, la familia tiene dificultad para afrontar este diagnóstico. Generalmente a todos los pacientes los ve psicología desde el comienzo, trabajo social y nutrición. Pero si ustedes sienten la necesidad de que necesitan un apoyo, pues deben de comunicarlo con el médico, que acá con todas las especialidades que tenemos, pues podemos dar solución a sus necesidades, a lo que estén viviendo en el momento. Estas son como las extensiones que tenemos aquí en la Fundación de todos los servicios. Aquí está el de la Unidad Funcional de Cáncer, los de Educación Oncológica Ambulatoria y Sala de Quimio Ambulatoria, Hospitalización y Radioterapia, por si llegan a tener alguna inquietud, y tenemos pues gran diversidad de material educativo en la página de la Fundación para que lo consulten. Por la parte de trasplante de médula es igual, también tienen gran variedad de material educativo. También está en esta página, solo que en vez de decir paciente oncológico, pues dice paciente con trasplante de médula. Muchas gracias. Gracias a Diana Jimena también por esta excelente presentación, interesante ponencia que hicieron las dos enfermeras del área de la unidad oncológica. Una muy buena puesta de información para todos los que participamos de este evento. Vamos a generar ahora el espacio para las preguntas, donde ustedes como participantes tienen la posibilidad de generar sus dudas y nuestras ponentes serán las que nos hagan la mejor respuesta o la guía referente a los temas que hemos tratado hoy. Por ahora les quiero presentar esta primera pregunta a Diana Jimena y a Isabel Cristina. Una de las participantes dice: mi mamá recibe quimioterapia oral. ¿Cómo hace para contrarrestar los malestares que ésta le produce? Ejemplo, esas náuseas, las ganas de vomitar, los malestares estomacales. Les cedo la palabra. Bueno, como les mencioné, si hay alguno de estos efectos se puede manejar con medicamentos en casa. Deben de decirle al médico tratante lo que están presentando para que ellos ajusten el tratamiento farmacológico, pero también hay otras estrategias, otras alternativas caseras que pueden utilizar. Por ejemplo, para las ganas de vomitar, pues consumir alimentos calientes, consumir alimentos que generen mucho olor, les va a causar más vómito, entonces evitar estos alimentos. El frío ayuda a disminuir las náuseas, entonces pueden consumir alimentos fríos. Consumir alimentos que sean de su preferencia. Si hay algo que definitivamente no les guste, pues no lo consuman, porque si lo consumen eso va a aumentar las ganas de vomitar. El constante daño de estómago, pues ya les dije que desde la parte farmacológica, pero desde la parte casera se puede manejar con frutas que sean astringentes. ¿Qué quiere decir eso? Que ayuden como a apretar el intestino. Pueden ser frutas como lo es la manzana, la pera, la guayaba, consumir abundantes líquidos pues para que no vayan a tener una descompensación por deshidratación. Hay varias alternativas que se pueden utilizar. Lo importante es que ustedes pues lo informen para que o el médico o nosotras desde enfermería podamos darle estas indicaciones. Muchas gracias por esta intervención. Hay otra pregunta. Esta la hace específicamente un paciente. Dice: ¿cuáles son los cuidados de los pacientes que recibimos quimioterapia oral semanalmente si no se ve la mejoría en el proceso? Yo le cambiaría un poco, le incluiría esta palabra, recomendaciones, ¿se pueden tener en cuenta allí? Por favor, ustedes me guían. Bueno, es algo muy similar a lo que nos hablaba Diana ahorita. Cada quimioterapia tiene algunos efectos diferentes y cada paciente desarrolla también algunos efectos secundarios diferentes. Si los efectos secundarios fueran severos, es importante que este paciente debe comunicarlo a su oncólogo, ¿sí? Porque cuando definitivamente un tratamiento, los efectos secundarios superan el beneficio, sus oncólogos mirarán la forma de cambiar ese tratamiento o de modificar algunas dosis. Esto lo tendríamos que revisar dependiendo de la parte individualizada del paciente.
qué medicamento recibe y cuáles son esos efectos secundarios que no están mejorando para poderlos mitigar, sea con medicamentos, sea con alimentación, sea con algún otro tipo de apoyo, por ejemplo, algún medio físico. Entonces tendríamos que revisarlo más a fondo, sea con su oncólogo o con alguna de nosotras, sea hospitalización o sea de forma ambulatoria. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta también muy puntual y es referente al metrotexato. Pregunta que qué órganos puede llegar a afectar. El paciente quisiera saber qué órganos afecta el metrotexato. Bueno, el metotrexato tiene diferentes efectos en muchos órganos. Puede afectar el hígado, puede afectar el riñón, él afecta todo lo que es el sistema gastrointestinal, puede afectar la médula ósea. Entonces, dependiendo de lo que esté afectando, pues así son los efectos secundarios. Entonces, pueden tener mucositis muy severas, pueden tener que la piel se coloque amarilla, eso se llama ictericia por el daño hepático, pueden tener dificultades en el momento de orinar por la parte renal, entonces que se empiecen a hinchar, que no estén orinando en la cantidad suficiente. ¿De qué dependen sus efectos? De la dosis que estén utilizando. Hay protocolos como lo que son las leucemias, que las dosis que utilizan son muy altas, entonces se ven efectos como los que les acabo de comentar. Pero para esto nosotros utilizamos un medicamento que ayuda como a contrarrestar estos efectos secundarios que se llama ácido fólico. Y ya cuando los pacientes están como en tratamientos, en fases de mantenimiento, es decir, que ya acabé todo el tratamiento más fuerte y ya estoy como en controles y ya lo que estoy haciendo es consumiendo medicamentos para evitar que esa enfermedad vuelva a aparecer. Las dosis son más bajitas y por lo general son medicamentos orales, que también pueden acompañarse de estos efectos, sí, pero todo depende, como les digo, de las dosis. Excelente, muchas gracias. También les comento que esta información va a estar en una semana en la página de la Fundación Valle de Lili para todas las personas que quieren repetir la información, que quieren también hacer que sus familiares reciban esta información desde cualquier medio virtual. La página de la Fundación estará actualizándose con este y otros temas también de importancia y de interés oncológico que pueden acceder ustedes y sus familias a través de cualquier dispositivo. Tengo otra pregunta referente a las dosis de las quimioterapias, pero bueno, creo que esta pregunta de pronto se relaciona con los síntomas que se mencionaban anteriormente del vómito y de los malestares estomacales. La persona que nos hace la pregunta dice que cuando la toma de la quimioterapia es más o menos 10 pastas cada 12 horas. ¿Tiene algo que ver en relación a los síntomas que se presentan con la cantidad de medicamento que el paciente recibe? Bueno, definitivamente puede tener algo que ver, definitivamente la cantidad de pastas que el paciente tenga que ingerir en el día, pues eso va a de pronto a generar que haya algún desbalance en su sistema gastrointestinal por la cantidad de medicamento. ¿Qué se recomienda? Que hay algunos que se tome como el fabricante recomienda. Hay algunos medicamentos que se deben tomar con estómago vacío para mejorar su absorción y hay otros que deben ser con el estómago lleno para evitar esa fatiga y ese malestar. Entonces, como te digo, igualmente tendremos que revisar el tipo de medicamento que el paciente recibe y adicional a esto, se recomienda siempre tomar con agua, ¿listo? Para evitar que haya también alguna molestia. Pero sí, definitivamente no, tal vez el paciente no tolera igual tomar una sola pasta a tomarse 10 en la mañana y 10 en la tarde. Sí tendría algo que ver con esa molestia que puede sentir. Bueno, quiero agradecer una vez más y hacer también la invitación extensiva a todos los participantes y a sus familias para que se unan a estas revisiones cada miércoles. Las estamos haciendo los miércoles a las 11 de la mañana con 1 hora de duración. El propósito es que ustedes puedan aquí presentar aquellas
preguntas que de pronto resulten ser de duda frecuente frente a los temas que estamos viendo del paciente oncológico, pero también se abre el espacio para que ustedes empiecen a tener una mayor educación referente al tema que nos atañe hoy. La invitación a estos espacios es a través de la página de la Fundación Valle de Lili, en la que ustedes pueden encontrar el link de información. Si quisieran también conectarse, lo pueden hacer por medio de Teams, que es la plataforma que estamos utilizando. Estamos enviando también la invitación a través del correo electrónico. Cuando vengan a la consulta y tengan la oportunidad de encontrarse con las enfermeras de la Unidad Funcional de Cáncer, con la enfermera Isabel Cristina, que está aquí como ponente, con la enfermera Diana Jimena, que también es ponente en el tema de hoy, pueden dejarle su correo electrónico y nosotros semanalmente estaremos haciendo la activación de la información a través de la red. Por el correo electrónico les enviamos esta y otras informaciones que resulten de interés en el tema del paciente oncológico. Les agradezco que hayan tenido el espacio para conectarse con nosotros en aras de respetar el tiempo, de valorar el espacio que ustedes separaron para nosotros. Quiero finalizar esta presentación, no sin antes recomendarles los derechos y deberes que tenemos nosotros como pacientes, los derechos y deberes que tiene la organización con nuestros pacientes y con sus familias. El derecho y el deber no van individualmente, sino que ellos se interrelacionan. Cuidar integralmente su salud y la de su comunidad, siguiendo las recomendaciones del médico, informar de manera veraz, clara y completa su estado de salud al médico tratante, brindar un trato digno y humano al personal que lo atiende y respetar la intimidad de los demás pacientes. Esa es la invitación que les dejamos hoy para que ustedes lo tengan presente, para que ustedes lo tengan como parte de su conocimiento y sepan que siempre estaremos nosotros dispuestos a ser parte de este proceso, acompañarlos en este caminar. Estamos dispuestos desde la Unidad Funcional de Cáncer, desde toda nuestra organización, a ser parte de una nueva familia que se une en aras de encontrar en el paciente el mayor beneficio. Sean ustedes entonces bienvenidos a la Fundación Valle de Lili, a la educación virtual del paciente oncológico y a esta nueva familia. Muchas gracias a las ponentes, muchas gracias a todo el equipo organizador y gracias a ustedes por asistir a nuestra presentación.